Café Jurídico, episodio 107. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más. Hoy jueves, día 8 de abril, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Dice la sabiduría popular que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y bueno, quien escucha habitualmente el programa ya sabrá que yo comparto íntegramente esta postura. No solo porque soy letrado de corte mediador más que litigante, sino que además el ejercicio de la profesión me demuestra que en muchas situaciones es la mejor manera de solventar un conflicto. Precisamente, cuando esto ocurre, cuando se llega a un acuerdo en el seno de un procedimiento judicial, nos encontramos ante una forma de terminación anormal del procedimiento, esto es, una manera de finalizarlo sin que las pretensiones hayan llegado a ser enjuiciadas por el tribunal conforme a derecho. Existen diversas formas de terminación anormal del proceso, y las mismas aparecen recogidas en los artículos 19 a 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y hoy vamos a dedicar el programa a conocerlas. Pero antes de entrar en materia, cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, como decía, hablamos de terminación anormal de un procedimiento judicial en aquellos casos en los que finaliza sin que las pretensiones hayan llegado a ser enjuiciadas por el tribunal conforme a derecho. Estas formas de terminación aparecen recogidas en los artículos 19 a 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y son el desistimiento, la renuncia, el allanamiento, la satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida del objeto y la transacción judicial. Hay que dejar claro una cosa: aunque se conocen como vía de terminación anormal del proceso, esto no significa que no sean relativamente común que sucedan, todo lo contrario. Este tipo de situaciones se dan en la práctica con bastante frecuencia por distintas circunstancias. Aclarado esto, tal y como dispone el apartado primero del artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación o arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero. Así, si mientras se sustancia el procedimiento las partes alcanzan un acuerdo, siempre que el mismo respete estos límites del artículo 19.1, será homologado por el tribunal que esté conociendo del litigio al que se pretenda poner fin. Esto en sí es lo que se conoce con el nombre de transacción judicial. Si para alcanzar o perfilar dicho posible acuerdo las partes precisaran paralizar la actividad judicial durante un tiempo, esto es, si necesitan que el procedimiento no avance, porque claro, el procedimiento si no se dice nada va avanzando, pues podrán solicitar al juzgado la suspensión del proceso por un plazo no superior a 60 días. Y ahí, en ese periodo, podéis llegar a cabo las negociaciones que estimen oportunas. Y todo esto podrá hacerse según la naturaleza del acto concreto en cualquier momento de la primera instancia o de los recursos o de la ejecución de la sentencia. El artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil está dedicado a la terminación del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto, que básicamente sucede cuando, por circunstancias sobrevenidas a la demanda y a la reconvención, deja de haber un interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida, bien porque ya se hayan satisfecho las pretensiones fuera del proceso y no tenga sentido su continuación, o bien por cualquier otra circunstancia. Vale, ya hemos visto en qué consiste la transacción judicial y la satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida del objeto. Por si no te ha quedado muy claro, la diferencia principal entre ambas es que la transacción es un acuerdo entre las partes sobre el objeto del proceso que pone fin al litigio y que, si respeta los límites del artículo 19.1, será homologado y tendrá fuerza ejecutiva. Si el juez decidiera no homologarlo, por no respetar dichos límites, pues entonces continuaría el procedimiento o habría que reformular el acuerdo para que pudiera ser homologado. Por su parte, en la terminación del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida, lo que sucede es que existe la posibilidad de que el proceso se quede sin objeto. Esto es, que ya no tenga sentido como tal.
bien porque se haya satisfecho la pretensión, por ejemplo, el pago de la cantidad reclamada en lo que se sustancia el procedimiento, bien porque el objeto litigioso haya desaparecido, por ejemplo, cuando fallece una persona sobre la que pesaba una demanda de ocupación sin título de una vivienda. Está claro, ¿no? En ambos casos ya no tendría sentido mantener el pleito, ya se ha resuelto el conflicto de una forma o de otra. Pasemos ahora al desistimiento, que se trata de una declaración de voluntad de la parte actora por la que manifiesta su deseo de abandonar el proceso que ella misma ha iniciado, antes de que termine el juicio y sin que se dicte pronunciamiento alguno sobre la pretensión interpuesta. Por tanto, el desistimiento provoca que el proceso termine en ese momento sin que se dicte sentencia, de manera que no se produce efecto de cosa juzgada, pudiendo volver a plantearse nuevamente la acción más adelante si así se desea. Conforme al apartado segundo del artículo 20 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el demandante podrá desistir unilateralmente del juicio antes de que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda o citado a juicio. También podrá desistir unilateralmente en cualquier momento cuando el demandado se encuentre en rebeldía. Si el desistimiento se produjera cuando ya ha sido emplazado el demandado, se le dará traslado del escrito de desistimiento para que en el plazo de 10 días manifieste lo que a su derecho convenga. Si el demandado presta su conformidad al desistimiento o no se opone al mismo, dentro del plazo que se le concede, se dictará decreto acordando el sobreseimiento y el actor podrá promover un nuevo juicio sobre el mismo objeto. Si el demandado se opusiera al desistimiento, será el juez quien resuelva lo que estime pertinente atendiendo al caso en cuestión. Pero ojo, porque en materia de costas, el desistimiento no consentido supone la condena al actor de todas las costas, mientras que si existe consentimiento o no oposición, no se impondrá a ninguno de los litigantes, sino que se declararán de oficio. Pasemos ahora a la renuncia, que aparece también regulada en el artículo 20, en este caso en el apartado primero, y que se trata de una declaración de voluntad de carácter unilateral por la que el actor abandona sus pretensiones, lo que provoca la finalización del proceso con una sentencia que absuelve al demandado y que por tanto desestima el fondo de la demanda. Ello, salvo que la renuncia fuese legalmente inadmisible, lógicamente, que entonces se dictaría auto ordenando la continuación del proceso. En materia de costas, son aplicaciones las reglas comunes establecidas en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, imponiéndose con carácter general al renunciante, salvo que el tribunal aprecie la concurrencia de serias dudas de hecho o de derecho que, debidamente justificadas, determinen su no imposición. Quizás si a primera vista no haya apreciado muy claramente la diferencia entre el desistimiento y la renuncia, pero créeme que merece la pena detenernos un momento a dejar esto muy claro porque tienen consecuencias jurídicas muy diferentes y es imprescindible no confundir ambos conceptos. En la renuncia, lo que sucede es que se abandona la acción definitivamente. No es posible cambiar de opinión más adelante e iniciar de nuevo el juicio porque se ha dictado resolución desestimando el fondo de la demanda y por tanto tiene efectos de cosa juzgada. En cambio, con el desistimiento, lo que se pone fin es al proceso como tal, pero sin renunciar a ejercer la acción nuevamente en otro proceso distinto. ¿Vale? Esto es importante y que nos quede bien claro. Por último, para concluir con la forma de terminación anormal del proceso, hay que hablar del allanamiento. Al igual que la parte actora puede renunciar al juicio o desistir de él, el demandado cuenta también con la facultad de disponer del objeto del juicio a través, en este caso, del allanamiento. Se trata, por tanto, de un acto del demandado en el que se muestra conforme con las pretensiones del actor. Es decir, reconoce que la otra parte tiene razón y que no es necesario continuar con el pleito. Conforme al artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por este. Y si fuera parcial, el tribunal, a instancia del demandante, podrá dictar de inmediato autoacogiendo las pretensiones que hayan sido objeto de dicho allanamiento. Para ello, lógicamente, será necesario que, por la naturaleza de dichas pretensiones, sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones allanadas, respecto de las cuales continuará el proceso. El régimen de costa del allanamiento está expresamente regulado en el artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de manera que si el allanamiento se produce antes de contestar a la demanda, entonces no conlleva la imposición de las costas procesales, salvo que razonadamente el tribunal aprecie la existencia de mala fe en el demandado. En este sentido, es práctica habitual que los tribunales aprecien mala fe en función de los actos previos al procedimiento. Por ejemplo, me explico. Si la actora hubiese, antes de la interposición de la demanda, efectuado un requerimiento fehaciente acreditable de pago
o hubiese interpuesto una demanda de conciliación sin avenencia, aunque después el demandado se allane sin contestar a la demanda reconociendo tales cantidades, puede entenderse que hay mala fe y por tanto que se condene igualmente en costa al demandado. Si el allanamiento se produjese una vez contestada la demanda, entonces de nuevo resulta de aplicación el régimen general de costas por remisión del artículo 395.2 al artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que procedería a su imposición. En fin, hasta aquí el programa de hoy. ¿Qué os ha parecido? Desde luego este es un tema que da para hacer un programa por separado sobre cada una de las formas de terminación, porque obviamente esto ha sido una aproximación muy somera, pero indudablemente se podría profundizar muchísimo más. Y si os interesa el tema, pues lo mismo me animo. Os recuerdo que podéis enviarme vuestra opinión desde cafejurídico.es, desde donde también podréis acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. También podéis seguirnos y escuchar en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, YouTube, Deezer y así hasta más de 35. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por haber escuchado hasta el final. Nos vemos el próximo martes donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, a cuidarse mucho y adiós.